Grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Buenos días para todos, ¿cómo están? Qué bueno es poder estar unidos por este medio, felices de compartir otro domingo que el Señor nos regala, otro domingo más que podemos disfrutarle, que podemos compartir de este culto en línea. Qué bueno es contar con esta conexión que tenemos, que a pesar de estar cada uno en sus hogares podemos estar unidos, podemos estar unánimes y podemos reunirnos a través de estos medios, de estas redes sociales. Te invito a ser de bendición, a compartir este culto con algún hermano que vos creas que no lo va a estar viendo, o alguna persona que no conozca de Dios, que puedas ponerle compartir tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube. Y también te invito a ponerle un alto, una pausa a las cosas que te distraen de Dios en este día, aquellos pendientes que quizás dejaste para hacer en el día, y aquellas cosas que nos distraen, que le podamos poner una pausa y que podamos dedicarle este tiempo solamente al Señor, a adorarle, a bendecirlo, a escuchar su palabra, a escuchar su voz y a entregarle todo lo que tenemos en sus manos. Oramos por este tiempo. Amado Padre, queremos darte las gracias por tu amor y tu misericordia que cada día nos llenan. Gracias porque es tu perdón también sobre nosotros en este día, tu piedad. Y queremos pedirte por este culto, papá, para que todo salga de acorde a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, queremos entregarte este tiempo, darte a vos nuestra adoración, nuestra alabanza, decirte que eres todo para nosotros, que eres nuestro Padre, que eres nuestro amado, que eres nuestro Rey, y te cantamos y te adoramos, amado Dios. Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que
quiero compartirte una palabra que se encuentra en Lamentaciones 3, del 22 al 24. Esta es la versión Nueva Biblia Viva y dice así: que el gran amor del Señor no tiene fin, pues solo ha sido por su misericordia que nos ha guardado de la destrucción completa. El Señor es digno de toda confianza, sus muestras de bondad las recibimos cada día. Qué bueno saber que por su misericordia no hemos sido consumidos, y que en otras versiones dice, en Reina Valera por ejemplo, grande es su fidelidad, grande es la fidelidad de nuestro Padre. Y sus muestras de amor las recibimos a diario, y esto también tiene que ver con nuestro trabajo, con los ingresos que entran a nuestro hogar. Por eso te invito a que puedas apartar hoy ahí en tu casa tu diezmo, tu ofrenda, que puedas apartarlo declarando y creyendo que nuestro Dios es fiel, que grande es su bondad, que todo lo que Él nos permite disfrutar es por su gran misericordia también. También te invito a que puedas comunicarte con cualquiera de estos números, tanto para la recepción de los diezmos y de las ofrendas, como para la recepción del kilo de amor. Si tenés algo para dar, todos tenemos algo para dar, pero si ves a algún hermano que está pasando necesidad y querés bendecirlo, que realmente pueda ser esa mano dadivosa que bendice a otro, y bueno, podés comunicarte con ese número que recibe las cosas del kilo de amor. Entregamos este tiempo al Señor, entregamos el tiempo de la palabra y continuamos en su presencia. ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha podido crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre en su pensamiento, revela tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre serás. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre serás. Dios eterno eres tú. Sé que has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas. Tú eres mi escudo y fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revela tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre serás. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre serás. Te adoramos, Señor, tú nos das esperanza, esperanza y nuevas fuerzas, fortalezas encontrarán
los que confían en ti, esperanza y nuevas fuerzas, fortalezas encontrarán. Los que confían en ti, las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Declarará tu poder. Tú, quien transforma los montes, que guías al viento, iluminas al hombre y tu pensamiento, revela tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre serás. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre serás. Mi Dios eterno, eres tú. Te adoramos, Señor, y declaramos, Señor, que tú traes la luz, que tú traes la luz y disipas toda tiniebla en el nombre de Jesús. Esperanza y nueva fuerza vienen para aquellos que confían en ti, Señor. Y nosotros confiamos en el Dios del universo, aquel que todo lo creó, aquel que todo lo hizo. Esperanza y nuevas fuerzas, fortalezas encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortalezas encontrarán los que confían en ti. Muy buenos días. Qué bueno es poder compartir nuevamente este tiempo y bueno, ocuparnos a partir de ahora en comprender algo más acerca de lo que Dios quiere. Cuando hablamos acerca de lo que Dios quiere, debemos entender de que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Es decir, todos en el plan de Dios, en los diseños de Dios, todos los seres humanos tenemos un propósito. Algunos lo cumplen, otros no lo cumplen, algunos lo cumplimos, otros no lo cumplimos, pero Él estableció, él ya en su omnisciencia, Él ya sabía, conocía o conoce nuestras vidas desde la eternidad y sabiendo eso, Él dispuso ya un propósito para cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, podríamos denominar a este mensaje, al mensaje de hoy, Dios tiene un propósito para todos los creyentes, para todos los hombres, para todas las personas, de una forma especial podríamos decir nosotros los creyentes en Cristo Jesús, podríamos decir para los hermanos de la fe. Hace, no recuerdo cuánto, pero muchos años atrás, cuando recién, no hacía mucho, calculo unos 5 o 6 años que comenzamos la tarea en Paysandú, hicimos un libro, estudiamos un material de estudio que se llamaba, o se llama el libro, el material es muy bueno, se llama Una vida con propósito. Una vida con propósito, y de Rick Warren es el material, es el libro, lo pueden conseguir y les puede ser, aquellos que no lo leyeron, les puede ser de mucha utilidad. En aquel momento fue de utilidad para nosotros porque no solamente pudimos comprender muchas
de estas cuestiones que tienen que ver con el propósito de Dios para la vida de las personas, sino que a nosotros también nos sirvió en aquel momento para evangelizar, para discipular y demás, e instruir a las personas en esto que es conocer el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es decir, que Dios se ha ocupado de llamarnos para distintas actividades, para distintas tareas, para distintos servicios. Es por eso que después, un tiempo después, con un grupo de hermanos ya un poco más reducido, y en este caso creo que eran todos líderes, tuvimos la oportunidad de estudiar otro libro de Rick Warren que tenía como título Liderazgo con propósito, que en definitiva no era otra cosa que enseñarnos a través de distintas lecciones cómo debe ser o actuar un líder conforme a los propósitos de Dios. Estos propósitos que Dios tiene para nosotros, si nosotros los descuidamos, no los atendemos, los dejamos pasar, en realidad nuestra vida no tiene sentido. Es vana nuestra vida si no nos metemos en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios, los llamamientos que Dios hace a las personas, son para bendecirnos, para que tengamos una vida plena, una vida abundante, una vida feliz, una vida que traiga alegría no solamente al corazón de Dios, sino también a aquellos con los que tenemos la oportunidad de compartir, de celebrar y de disfrutar de estos diseños que Dios estableció. Si bien hay, podríamos decir, distintos tipos, distintas formas en que Dios se ocupa para llamar a los hombres, para llamar a las mujeres, para llamar a las multitudes, ¿no? Podríamos decir podríamos encasillarlas o ubicarlas en dos formas. Primero, podríamos decir que hay una forma general, ¿no? Dios tiene un propósito que es general para todas las personas, ¿no? Y después tiene algunos propósitos, algunos llamamientos que nos hace Dios nos llama a cumplir una determinada misión, un determinado servicio, un determinado propósito que Él tiene especialmente para nuestras vidas. Para eso, seguramente, si no tenemos el don natural, Él nos va a dar el don que corresponda para ese propósito que Él estableció. Después están aquellos otros llamados, otros propósitos de formas individuales, que es individualmente a cada persona. Podríamos decir un llamamiento personal o un llamamiento individual, donde el Señor nos marca algo, en este caso a mí, en el caso tuyo a vos, que te está llamando para cumplir con una tarea. Quisiera poner, para que esto se pueda comprender más, algunos ejemplos. Y para ello voy a comenzar hablando de un llamamiento general. El llamamiento en aquellos que podríamos ubicarlos como llamamiento general, también pueden ser llamamientos individuales. En este caso es tanto individual como general, ¿no? Y este es el llamado al arrepentimiento, ¿no? El llamamiento al arrepentimiento, para ponerlo en palabras de Dios mismo, dice Hechos capítulo 17, versículo 30, Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. El apóstol Pablo aquí está hablando a un grupo de gente religiosa que estaba en un lugar donde había muchos ídolos, muchos dioses, en Grecia, ¿no? En Atenas, y concretamente el lugar se llama Areópago, y estaba allí viendo todas las estatuas y todos los dioses a los que adoraban
la gente del lugar, pero no conocían al Dios verdadero. Entonces dice, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, en que no conocían, ahora el Dios verdadero se les viene a revelar, se les viene a presentar en este caso en el mensaje del apóstol Pablo, ¿no? ¿Y cuál era esa ignorancia? Era el no conocer al Dios verdadero. Por eso dice, manda a todos los hombres, a quienes, a mí individualmente, pero a ti, a la otra persona, a la otra, y así sucesivamente, a todos, dice, manda a todos los hombres en todo lugar, no es para un solo lugar, es para todo el mundo, que se arrepientan. Es decir, redondeando podemos decir, es un llamamiento al arrepentimiento. Sin arrepentimiento, dice la palabra, no hay perdón de pecados. Por lo tanto, una de las cosas a las que nos llama el Señor es a que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Qué quiero decir cuando digo arrepintamos nuestros pecados? Es decir, que realmente sintamos pesar, que sintamos dolor por haber ofendido a Dios, por haber transgredido sus leyes, por haber transgredido sus ordenanzas, sus mandamientos. Esta también lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Porque estas fueron palabras que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Pero también Él personalmente, Jesús personalmente, dijo cuando comenzaba su ministerio terrenal, ¿no? Comienza hablando a la gente, predicando, y decía, dice así la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Llegó el momento de entender que para pertenecer al reino de los cielos, pertenecer a la familia de Dios, pasar a ser hijo de Dios, es necesario arrepentirnos de nuestro pecado. Este es un llamamiento, si bien es general, también es individual, porque manda a todos y cada uno de las personas, de los hombres que se arrepientan. Individualmente podemos decir algo que también es de orden general, un llamamiento a la salvación. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento para llegar a ser salvos, para ser libres de condenación. En Mateo, palabras del Señor Jesús, en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante que es esto, ¿no? Definámoslo o entendámoslo correctamente. Venid a mí, el Señor nos invita, nos llama hacia Él, ¿no? Nos dice, venid, que aquellos que se sienten cargados, que sentimos la culpa de nuestros yerros, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, ¿no? Que vengamos a Él porque Él quiere darnos paz, quiere darnos descanso, quiere darnos, como decía recién, una abundante vida, una vida plena. Dice, venid a mí, dice, y aprendamos de Él, aprendamos de Jesús. Veamos, Él nos ha dejado con su vida terrenal, con su vida como hombre en la tierra, nos ha dejado un sinnúmero de ejemplos, de motivos, de formas en que podemos agradar a Dios con nuestra manera de vivir, ¿no? Aprendan de mí, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese Dios perfecto que tomó forma de hombre vino a darnos ejemplos cómo se puede vivir esa vida plena, esa vida en santidad, ¿no? Para encontrar descanso para nuestras almas. Esta bendición, este descanso, ¿no? De esa carga, de esa infelicidad que podemos tener, de esas dudas, de esas faltas de esperanza, del terror que nos causa o nos provoca de pronto pensamientos como la muerte, como enfermedades crueles y todo lo demás que podemos imaginarnos, ¿no? Él nos trae paz, ¿no? Hallaréis descanso para vuestras almas. Solo llega a ser un llamado eficaz si obedecemos a Dios. Pero quiero hablar de otro tipo de llamamiento. Hay llamamientos que son del orden individual, que también pueden ser
en muchos casos de orden general, como el llamamiento al sacrificio. El Señor nos llama al sacrificio. Podemos decir, o muchos pueden escribir, pero ¿cómo? ¿Dios quiere que suframos? ¿No? Dios nos llama a sufrir. ¿A qué se refiere cuando la palabra dice esto de que Él nos llama al sacrificio? Bueno, en realidad este llamamiento es un llamamiento a la consagración a Dios y al discipulado. Es decir, consagrarnos a Dios estudiando cada día su palabra, estudiando, ¿no? Aprendiendo cómo servir al Señor, cómo seguir al Señor, cómo vivir una vida que agrada al Señor, cómo vivir una vida en santidad, apartada de todo lo que Dios aborrece, del pecado, de la inmundicia, de la corrupción, etc., ¿no? Y esto trae en cierta medida un sacrificio, ¿no? Porque no es fácil nadar contra la corriente. El mundo está rodeado de justamente estas cosas que mencionábamos recién, de asesinatos, de violaciones, todo tipo de corrupción, robos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablar correctamente, ¿no? Llamar a las cosas buenas, esto está bien, y a las malas llamar, esto está mal. No como ahora que es más popular decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Y lo que acá el Señor nos dice, que una vez que aprendemos lo que es bueno y lo que es malo, desechemos lo malo para seguir lo bueno. Esto requiere un sacrificio natural en cada uno de nosotros. Veamos, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un consejo, un llamamiento maravilloso. El apóstol Pablo también en esta ocasión, escribiéndole a los romanos, enseñándole a los romanos, a la iglesia de Roma, les escribe, dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios. Es decir, Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo, nos está llamando a que presentemos nuestros cuerpos, y acá viene el término sacrificio vivo, ¿no? Que entreguemos nuestros cuerpos, ¿para qué? Para que sea un cuerpo santo y agradable a Dios. Esto de presentar nuestros cuerpos de manera santificada, de una manera santa. Cuerpo santo quiere decir, como lo mencioné las otras veces, de una manera que está alejada de las costumbres que hay en el mundo, ¿no? De vivir alejado de Dios, haciendo las cosas a su manera. Es más, parecería que la lucha es lograr de hacer todo lo que Dios aborrece. Todo lo bueno, esquivarlo. Y todo lo que Dios aborrece, eso vivirlo, ¿no? Y eso, ir así contra la corriente, nos lleva a un sacrificio. Este sacrificio debe ser vivo, ¿no? Y termina diciendo este versículo que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque nosotros, con nuestra razón limitada, podemos entender cabalmente, comprender claramente, ¿no? Cuáles son los propósitos, cuáles son las reglas, cuáles son los mandamientos que Dios ha dejado para que podamos vivir de esta manera santa, de la forma que, como hemos leído, que agrada a Dios. Y concluye con el versículo 2 diciendo: no os conforméis a este siglo, es decir, no se hagan de la forma que está viviendo el mundo, no adopten las mismas costumbres, sino dice que seamos transformados por la renovación de vuestro entendimiento, renovados en la mente, una nueva manera de pensar. Si pensamos de una manera nueva, de una manera renovada, de una manera alejada de todo lo que es pecaminoso, de todo lo que Dios aborrece, vamos a renovar eso en nuestro entendimiento. Entonces, en la práctica vamos a tener una vida buena. Y entonces dice: comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Haciendo todo eso vamos a conocer
la voluntad de Dios, que esta voluntad de Dios es agradable a Dios y también hace que nuestra vida sea una vida que vale la pena, una vida agradable y perfecta, porque estamos caminando de la forma, en los propósitos de Dios, de acuerdo a los diseños que Él estableció antes, inclusive, de formar al hombre. Podemos hablar también de un llamamiento al servicio, ¿no? Dije al sacrificio, ahora voy a hablar de un llamamiento al servicio. El Señor Jesús, cuando comenzaba, decía su ministerio terrenal, comenzaba a evangelizar, a predicar el evangelio y a formar a su grupo de discípulos, ¿no? A los que luego se los llamó apóstoles, que a aquellos que envió el Señor a predicar la palabra. Comienza convocando a sus seguidores, a sus discípulos, les dice: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Es decir, dejen la tarea habitual que hacen de sacar peces del mar, ¿no? para pescar hombres para el reino de los cielos, para el reino de Dios, ¿no? Hombres que cambien el propósito de su vida por el propósito que Dios estableció. No es que para que sigan viviendo la vida a su manera, sino a la manera que Dios lo pensó previamente y preparó la forma para que la vivamos adecuadamente. Todos estos y cada uno de estos llamamientos, ¿no?, responden a un propósito específico de Dios. Es decir, Dios tiene un propósito específico. Habíamos hablado de cosas generales, ¿no es cierto?, que es para todos, pero también tiene un llamamiento específico. Y si nosotros no entendemos cuál es ese llamamiento específico para mi vida, si yo no la entiendo, si vos no la entendés, entonces no tiene sentido la forma que estamos viviendo, no tiene valor, ¿eh? Hasta que nosotros no entendamos, no comprendamos, no descubramos cuál es ese propósito, cualquier cosa que hagamos, como dije hace un momento, es en vano, no tiene valor, ¿no?, a los ojos de Dios, ¿no? Tal vez podemos conseguir el aplauso de mucha gente, pero esa gente que lamentablemente que aplaude las cosas que se producen en el mundo actualmente, se van a pasar la eternidad en aquel lugar de tormento que es el infierno. La Biblia dice en Juan 15, versículo 6, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes y les he mandado que vayan al mundo y que lleven mucho fruto. No, muchas veces pensamos, cuando yo busqué al Señor, en realidad podemos sentir la necesidad de Dios porque sin Dios estamos incompletos, nos falta algo, ¿no? Y el Señor dice, no es mérito de ustedes, yo los llamé, ¿no? Yo los elegí, ¿no? Y les he mandado para que vayan y lleven mucho fruto, no solamente llevar fruto, no solamente tener algún comportamiento, alguna actitud que agrade a Dios, sino que esta vida sea una vida de mucho fruto. ¿Cómo? ¿Qué significa esto de llevar mucho fruto? ¿No? Significa ser como Cristo. ¿Qué quiere decir llevar mucho fruto? Ser como Cristo. Hay que andar, hay que trabajar, hay que leer, hay que estudiar la palabra, hay que conocer la voluntad de Dios, hay que estar en oración, ¿no?, pidiéndole al Señor que nos revele su perfecta voluntad. ¿Para qué? Para ser igual a Cristo. Ese es el propósito. Ese es un propósito que Dios quiere revelar, quiere cumplir en nuestra vida. Ahora, ese mucho fruto significa crecer cada día, ser cada día más parecido a Cristo, ¿no? Crecer en el conocimiento y en la manera de vivir, ¿no? Si no lo hago así, el propósito de Dios no se va a cumplir en mi vida. Los religiosos de la época de Jesús creían de que hacían las cosas de manera importante. Entonces les muestran el templo, ¿no?, para jactarse de ese hermoso templo que habían construido, ¿no? Y no solamente eso, sino que
le mostraban los ritos, los rituales que hacían, las ceremonias que hacían, la manera en que celebraban sus reuniones, ¿no? Queriendo sobresalir, como mostrarse que son capaces, ¿no? Teniendo todo esto, pensaban que con todo esto iban a impresionar a Jesús, pero Jesús esto no les impresionaba, esto no les traía, decía, ¡oh, qué maravilla! Qué buenos religiosos que son. Es más, él les dice a esta gente que pensaba de esta manera: ven este templo y todas las cosas que ustedes creen que son importantes, este templo un día va a ser destruido. Este día el templo se va a caer, no va a quedar nada de este templo, ¿no? No va a quedar nada de los rituales, nada de la religiosidad que quieren mostrar, ¿no? Todas las actividades ritualistas un día se van a acabar, un día se van a terminar, un día no va a haber más cultos, no va a haber más reuniones, no va a haber más reuniones cristianas. La palabra dice que hasta las cosas que hoy las tenemos como importantes dentro de la iglesia, no es que solamente las tengamos que son importantes, como la predicación, la evangelización, el hablar en lenguas, el recibir palabra profética, etcétera, etcétera. Dice, todas estas cosas un día acabarán. El amor no va a acabar porque vamos a estar en el amor perfecto que es Dios en el cielo, pero acá en la tierra todo eso va a acabar. Entonces, nuestro interés o el propósito de Dios para cada uno de nosotros no es precisamente que seamos religiosos, sino que seamos como Cristo, ¿no? Buscando hacer la voluntad de Dios. La virtud, la ventaja o lo importante de todo esto, que Dios al que llama, capacita. A muchos hombres Dios los llamó, a hombres que no estaban preparados, pero sí estaban dispuestos, ¿no? Entonces Dios los llama, porque conocía su corazón, entonces los llama, ¿no? Y los capacita para luego enviarlos. Para poner unos ejemplos y para que se pueda entender esto de cómo Dios te prepara, te capacita, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham, que está relatado en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios lo llama a Abraham. Era un hombre común, pero un hombre que creía en el Dios único. Viviendo en tierras paganas, él creyó en Jehová, él creyó en Dios, ¿no? Y empezó a obedecerle. Él, cuando sintió el llamamiento, él hizo lo que Dios le había dicho, ¿no? Porque habría de ser padre de la fe, padre de multitudes, ¿no? Pero tuvo que pasar por pruebas tremendas. Esto no fue del día a la mañana. A veces decimos, Abraham tenía un Dios aparte. No, el mismo Dios y en las mismas condiciones que lo tenemos nosotros a los problemas. Abraham tuvo que pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades, por muchas luchas. Tal es así de que no solamente se lo llama padre de la fe, sino que ese nombre, ese título lo recibió por la manera en que él creía a Dios y estaba dispuesto a lo que Dios le mande, porque sabía que en eso estaba el propósito de Dios y había de parte de Dios para él y para su familia, para su casa, había tantas bendiciones. Dice la palabra que Abraham le creía a Dios, ¿no? Y por eso obedeció a este llamamiento que Dios le hace, ¿no? Dice que creía en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que él tenía esperanza en esto que Dios le había dicho, pero las cosas no le mostraban que iban a surgir todo eso que Dios le estaba hablando, ¿no? Sin embargo, por eso es esperanza contra esperanza. Sin embargo, él creyó igual, ¿no? Él creyó igual y tuvo el premio. No solamente el premio de ser el padre de multitudes, como lo denominamos hoy, el padre de la fe, porque le creyó a Dios hasta el fin. Vemos otro ejemplo en Moisés. Podríamos encontrar en Moisés capaz el principio del liderazgo. Un hombre que todos conocemos la historia de Moisés, de la forma en que nació, criado en el palacio durante 40 años, recibiendo instrucción en la nobleza,
¿no? Después 40 años en el desierto, 40 años sirviendo al Señor, ¿no? Liderando a ese pueblo contumaz y rebelde que le traían tantos dolores de cabeza, pobre Moisés, pero sin embargo él se mantuvo fiel porque Dios le había dado una promesa que él habría de conducir a ese pueblo, a esa nación, a esa tierra, a una tierra prometida que iba a ser para siempre. Para siempre. Después de tantos años que Israel perdió esas posesiones por causa del pecado y la rebeldía, ¿no? Nuevamente están como nación y están creciendo y haciéndose potencia en el mundo porque es el pueblo escogido por Dios. Es el pueblo que Dios lo escogió, lo llamó para que sean suyos. Podemos encontrar otros ejemplos como Gedeón, que estaba también viviendo una situación donde el pueblo también conviviendo empezaron a convivir con paganos y demás y hacerse dioses de los paganos y demás, ¿no? Y Dios los llama a Gedeón. ¿Por qué? Porque habían tenido el castigo, que estaban siendo acosados por los amalecitas, por los madianitas. Entonces Dios la estaban pasando tan mal, llegaron a una pobreza extrema, entonces Dios los llama. Ahí necesitaba un hombre que también habría de ser un líder, que también habría de ser alguien que iba a acompañar al pueblo y seguir al pueblo, un hombre con estrategias, que tal vez no eran estrategias al principio propias, pero Dios le iba dando instrucciones, lo iba preparando, lo iba capacitando, ¿no? Un hombre que lo encontró trabajando precisamente porque como era como los amalecitas y los madianitas lo tenían cercado, no podían sembrar y la gente estaba pasando mucha hambre, y bueno, y ahí Gedeón, ¿no? Lo poco que podías cosechar llevaba a una excavación donde sacudía el trigo para vendarlo, para que las impurezas salgan, para poder hacer la harina y demás, ¿no? Y lo hacía en un pozo, en una excavación, para no ser visto por los madianitas, pero Dios lo vio ahí. Los madianitas no lo podían ver, pero Dios lo vio. Dios lo llamó. Dios vio que había no solamente una persona valiente, sino una persona de emprendimiento. Una persona dispuesta a trabajar a los haraganes, como siempre digo. Dios no lo convoca. Convoca a aquellos que están dispuestos, que pueden poner la mano en el arado y avanzar en esto que Dios les establece, ¿no? La condición de Israel, como dije, era la idolatría, pero Dios quería liberarlos de esa opresión, de esa condición tremenda en la que se encontraban, ¿no? Y por eso llamó a Abraham. Podemos encontrar otros ejemplos, como el ejemplo de Eliseo, ¿no? Eliseo es un hombre que estaba dispuesto a aprender, un discípulo, aquel que estaba trabajando en el campo, en la hacienda, podríamos decir, de su papá, ¿no? Pero un día, cuando Dios lo llama, deja todo, deja los arados, deja los bueyes, mata a los animales, con la madera de los arados hace fuego, ¿no? Para deshacerse, desprenderse de todo lo que este mundo lo tenía atrapado, lo tenía entretenido, ¿no? Muchas veces ponemos excusa cuando Dios nos llama. Lo hacían en la época de Jesús. No, espera que vaya y entierre a mi padre, espera que recién me casé y quiero pasarle un tiempo todavía como de luna de miel con mi nueva esposa. Había elementos como para pretender, para querer, de que a Dios se le puede decir, espera. Dios te hace un llamado para que te actives, ¿no? Podríamos seguir mencionando y en la Biblia tenemos, pero muchísimos casos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Pedro, Simón Pedro, qué sé yo, Pablo mismo, ¿no? Timoteo. Pablo como apóstol recibió el llamamiento al apostolado, ¿no?
siendo perseguidor de Cristo, cuando se convierte, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando conoce la salvación a través de Jesucristo, ¿no? Luego comienza a predicar, y no solamente comienza a predicar, sino que Dios lo llama a ser el apóstol al pueblo gentil, al pueblo que no era el pueblo escogido de Dios, pero que sí quería salvar ahora sí quería atraer así todos aquellos, porque a su pueblo vino y los suyos no le recibieron, pero al que le recibe, al que le da su corazón, Dios le da el privilegio, lo llama mi hijo, te da el privilegio de ser hijo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento. ¿Cómo respondemos a ese llamamiento? ¿Cómo respondemos? ¿No? Podemos, nadie puede decir, yo no sé a qué me llamó el Señor. No, todos tenemos un propósito y todos tenemos que encontrar, tenemos que ver cuál es el propósito de Dios. ¿A qué Dios nos está llamando? A veces a lo que nos está llamando Dios no nos gusta y por eso no entendemos. Ay, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué don me dará el Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos ocupamos? ¿Cómo obedecemos a cada palabra que el Señor nos da? Obedecemos en fe, buscando la santidad, buscando agradarle a Dios en nuestra manera de hacer, desprendiéndonos de nuestros prejuicios, ¿no? Yo muchas veces me encuentro con personas que me dicen, no puede ser así, Dios no puede ser tan duro, ¿no? Pensando que a Dios le van a dar instrucciones de cómo debe manejar la cosa. ¿O por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite lo otro? No, Él es soberano, pero sí tiene un plan perfecto para tu vida, para que tu vida tenga valor, para que tu vida no sea vana, sino para que tenga propósito. Y Él estableció esto. Yo quisiera terminar esto, solamente invitarte a que, si no encontraste todavía el propósito de Dios, si no sabes para qué Dios te llamó, que te pongas en oración y que te pongas a servir en lo que creas que sos bueno, en lo que creas que te va a servir, en lo que creas que vas a poder hacerlo. El llamamiento que el Señor hizo a todos los creyentes es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es un llamamiento que Dios nos hizo a todas las personas. Así que no podemos decir no tengo ningún llamamiento. Un llamamiento por lo menos hay. A lo mejor no tenés el don de evangelista. A lo mejor te faltan algunas cosas para poder lograrlo en ser un gran ganador de almas, de vidas para el Señor. Pero sí podés hacer muchas otras cosas. Hay cosas espirituales y hay cosas no espirituales, lo que no quiere decir carnales, sino humanas. Recién hablaba del templo hermoso que tenía. Siempre hay algo para construir, para ayudar a un hermano, para lo que sea, el Señor te va a mostrar. Empezá a servir. Empezá a todo lo que entiendas como servicio, empezá y Dios te va a mostrar. A Dios, ahí vas a sentir el llamado de Dios. Ahí vas a tener claro cuando estés orando y buscando la voluntad de Dios para aquel propósito que Dios estableció con tu vida o para tu vida. Te va a resultar claramente conocido. También quiero hacer un llamamiento a aquellos que todavía están sin Dios, sin esperanza, aquellos que todavía no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que todavía no tienen la seguridad de la salvación. Dios te espera, Dios te llama, Dios te invita a que vengas a Él. Estás con los brazos abiertos, venid a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Cuántas penas tenés? Drogas, otros vicios, problemas familiares, problemas con la esposa, con los hijos. Venid a mí aquellos que tienen problemas, cualquier tipo de problema. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él tiene la fórmula para que tengas una vida feliz, una vida abundante. Tal vez hoy podés decirle al Señor, yo quiero, Señor, ser un hijo tuyo. Quiero ser un hijo tuyo. Cualquiera de los líderes de la iglesia que ya conocés, y si no, consultás quiénes son los líderes, te pueden guiar a
que tengas un encuentro personal con Dios y pases de muerte espiritual a vida abundante en Cristo. A todos quiero decirle, Dios les bendiga. Que esta palabra sea algo de Dios en sus vidas, que le traiga ese gozo, esa paz y esa alegría de sentirse hijo útil, hijo con propósito en la mano de Dios. Te invito a que oremos. Inclina tu cabeza, por favor, y le decimos a Dios, bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra nuevamente fue expuesta, porque muchos han podido escucharla. Aquellos, Señor, que tú le has hablado de una manera especial en este momento, en este instante, Señor, dale la luz, la claridad para que esa palabra sea aplicada a sus vidas y todos, a partir de ahora todos podamos decir, estoy conociendo los propósitos de Dios para mi vida. Otros puedan decir, hoy encontré la salvación, hoy me encontré con Jesucristo. Hoy entendí que mi vida, si no ando en los propósitos de Dios, mi vida no tiene sentido. Y que esto sea solamente para tu gloria, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga y próximamente vamos a continuar con alguna reflexión similar. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta.